Diferenciar los sentidos que tiene esta palabra, ¿no? Es muy fácil, ahí están las raíces, la etimología de la palabra, que simplemente era un contenido complementario a lo que habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a comenzar otro punto del sílabus, que también trata filosóficamente la religión, diríamos en clave política, ¿no? No es el tema de Dios teológicamente, lo que se podría ver en otra materia, tal vez en metafísica. En filosofía política, si hablamos de la religión, es considerando su impacto político, es decir, en qué medida la religión ha tenido consecuencias, impacto o una dimensión política de acuerdo a lo que se desarrolló. Y evidentemente un tema de interés es ver la religión en nuestro contexto. ¿Qué significa nuestro contexto en este caso? Significa nuestra realidad social, cultural y también religiosa en nuestro territorio, en nuestro país. Y es por eso que hay esta perspectiva de análisis filosófico referido a la religión y cómo la religión se ha constituido evidentemente en un factor político. Aquí no vamos a tratar de las argumentaciones teológicas referidas a la divinidad o otro tipo de elucubraciones respecto a la teología, sino vamos a ver el sentido político de la religión en nuestro contexto, en nuestra historia, en nuestro ámbito cultural. Y vamos a comenzar por las culturas prehispánicas, es decir, por las culturas anteriores a la llegada de los españoles y precisamente el choque cultural que hubo entre el conquistador español hispano y la visión del mundo de las culturas americanas. Lo que nos concierne, es decir, nuestro territorio, se trata de las culturas andinas, de las civilizaciones andinas, particularmente el Imperio Inca, pero también las culturas sometidas al Imperio Inca, como fueron los señoríos aymaras. Bueno, vamos a comenzar entonces. Creo que no sé si se puede ver más pequeño esto. A ver. No, creo que no. Simplemente vamos a ver ahí. Bueno, vamos a comenzar señalando que entre las culturas prehispánicas es relativamente fácil precisar la cosmovisión que tenían, ¿no? Es decir, tenían religión, bueno, tenían ideas acerca de lo sagrado, eran monoteístas, bueno, eso también depende de las perspectivas de interpretación, ¿no? Algunos cronistas hablaban de Huiracocha como el dios de las religiones andinas, aunque algunos afirman que no era un dios creador, mucho menos de ex nihilo, ¿no? Como es la concepción judía. Al margen de esas discusiones de si tuvieron religión o se debe hablar más de cosmovisión, si su religión fue o no monoteísta, si su Dios fue creador
Sin duda que las culturas andinas tuvieron una visión del mundo claramente discernible, comprensible, gracias precisamente a los cronistas, es decir, los propios españoles que se ocuparon de informarse acerca de las creencias de los pueblos anteriores a la llegada de los españoles y de registrarlas en sus crónicas. Entonces está claro que hubo una cosmovisión andina que incluía una dimensión sagrada. ¿Qué es la dimensión sagrada? La que refiere que hay un plano sobrenatural, es decir, no todo se reduce a lo natural, entendiendo por naturaleza lo que acontece en el entorno y que el hombre puede relativamente dominar o entrar en interacción con la naturaleza de una manera determinada, previsible. En cuanto a las ideas, diríamos, de lo sagrado, es un plano sin duda sobrenatural. Entonces, para comenzar a comprender la cosmovisión andina, hay que tener más una definición de qué es cosmovisión. Y la definición de Dilthey, por ejemplo, Wilhelm Dilthey, es bastante apropiada, porque hace referencia no al aspecto, diríamos, deductivo, conceptual, sino a lo que concierne, a ver, vamos a ver si se puede agrandar esto un poco, aunque ahí está bien, se lee, sino lo que concierne a aspectos emotivos. Es decir, en la cosmovisión hay aspectos subjetivos de creencias, de fe, de certidumbres afectivas, no necesariamente racionales, no claramente argumentados de forma deductiva. Es un conjunto de aspectos subjetivos que incluyen dimensiones emotivas, afectivas, y que más que describir los aspectos de esta visión del mundo, hay que comprenderlos, y comprenderlos incluye una dimensión también afectiva. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que tener en cuenta. Y esto no solamente para interpretarlos, sino también para comprender que así lo vivían, así los vivían. Es decir, estos contenidos eran vividos por los pueblos andinos de una manera afectiva, emotiva, no era solo un discurso teórico, teológico, sino era una vivencia emotiva. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de una concepción del mundo que incluye esta dimensión afectiva, que se la comprende y que da lugar a diferentes manifestaciones. Es decir, la cosmovisión se expresa, por ejemplo, en el lenguaje, se expresa en el arte, en el pensamiento, también, claro, en las ideas religiosas acerca de lo que es sagrado, etcétera, ¿no? Dilthey habla de tres dimensiones de la cosmovisión, que supone imágenes del mundo, valoraciones de la vida y orientaciones de la voluntad. Es decir, ¿qué es una imagen del mundo? ¿Cómo se ve el mundo? ¿Con qué contenidos? ¿Con qué categorías? ¿Con qué, diríamos, estructura? Y, por otra parte, ¿qué valores transmite la cosmovisión? Valoraciones para el desarrollo social, para la vida colectiva,
y también, claro, algunos principios, pautas, categorías que suponen una dimensión axiológica, es decir, valorativa. Y finalmente, está señalado acá también, este desarrollo filosófico que hace Dilthey de la cosmovisión se refiere a la voluntad, es decir, cómo la cosmovisión incentiva algún tipo de actitudes y cierta manera de conducirse según algunas motivaciones individuales y colectivas, es decir, esas motivaciones que forman la voluntad. Entonces, como ven, no se trata de un discurso teológico deductivamente demostrable, sino de una serie de aspectos contenidos que motivan la voluntad, que dirigen la acción colectiva, que permiten concebirse a uno mismo y a la sociedad en el entorno y en el contexto histórico, y que ofrecen también una visión, diríamos, panorámica del mundo, de las cosas. Bueno, ¿cuáles son las características de la cosmovisión andina? Yo voy a poner a disposición de ustedes un libro que escribí hace bastantes años, más de 10 años, y que tuvo bastantes ediciones, ¿no? Se llama Cosmovisión, Historia y Política en los Andes. Está en la 4ª edición, lo que es algo un poco inusual, ¿no? Que en nuestro medio haya tantas ediciones de un libro de teoría, porque claro, no es una novela. Bueno, entonces quienes tengan tiempo, quienes tengan interés, van a poder encontrar algunos contenidos en ese libro que lo voy a poner a disposición de ustedes también en el grupo de WhatsApp. Creo que también está en el Google Drive. Bueno, ¿en qué consiste la cosmovisión andina? ¿Cuál es la visión del mundo, la manera en que los pueblos andinos, los indígenas antes de la llegada de los españoles, concebían, conceptualizaban, sentían, valoraban una manera específica de ver el mundo? Primero, un espíritu telúrico. ¿Qué significa esto? Que la Tierra por sí misma no hay que considerarla, por decir así, un factor natural más, sino tiene algo sagrado. La Tierra tiene algo que la convierte en sagrada, no es profana. Claro que hay partes profanas de la Tierra, ¿no? Pero lo más importante es que tiene también segmentos, tiene espacios, tiene además momentos, ¿no? Hay cierta unidad, eso dicen los intérpretes, ¿no? De lo sagrado que une el tiempo y el espacio. Entonces, lo sagrado, por decir así, es más sagrado en determinados momentos. No es solo un espacio, por ejemplo, una pacheta, ¿no? Que se considera con un contenido fuerte, sino también algunos momentos que son propicios para efectuar tributo, para efectuar actos de reciprocidad. Ese es otro contenido importante. Fíjense, la Tierra no es solo profana, es decir, no es solo un territorio natural que sirve para la agricultura, para el pastoreo, para dotarse de agua, sino tiene también espacios y también espacios-tiempo, ¿no? Es decir, una unidad de espacio-tiempo que concentra cierto carácter de pesantez telúrica, es decir, de pesantez sagrada,
de pesantez, diríamos, metafísicamente densa, desde el punto de vista de ser lugares sagrados. Y cabalmente en esos lugares, en esos momentos, hay que expresar reciprocidad con la tierra. Y esa reciprocidad no es solo, en realidad, con la tierra, como se puede uno imaginar, ¿no? Es decir, el lugar, la composición química que permite cultivar papa, por ejemplo, o cultivar alimento para el ganado, sino esos lugares que son sagrados permiten la reciprocidad en distintas formas. La reciprocidad con la madre tierra, la Pachamama en sentido más general, la reciprocidad con otras deidades y la reciprocidad de los hombres entre sí, que fortalece los lazos de la comunidad andina, de la comunidad indígena. Entonces, hay una visión telúrica y la tierra es el escenario propicio para que en momentos determinados se ofrenden tributos no solo a la madre tierra en un sentido de la tierra física, pero con contenido sagrado, sino también a otras deidades y tributos para que reine la fuerza de la comunidad. Y esa es una categoría esencial de la cosmovisión andina, la reciprocidad. Otra categoría muy importante es la complementariedad, es decir, en oposición a otras visiones que son antropocéntricas y de carácter individualista, la cosmovisión andina es cosmocéntrica, así dicen algunos estudiosos, esto desde hace muchas décadas, ¿no? En el pensamiento peruano, por ejemplo. Hay uno que se llama Grillo, que apellida Grillo, y dice eso, ¿no? Frente a la filosofía occidental que es antropocéntrica, la cosmovisión andina es cosmocéntrica. ¿Qué significa eso? Que lo más importante no es el individuo, el hombre ni la comunidad, lo más importante es el entorno natural que incluye a la Pachamama como la tierra sagrada. Y eso debe estar en el centro de la cosmovisión del comunario, es decir, del indígena que vive en comunidad. Pero además no es que el comunario va a ser un tributo, como puede ser una misa dulce o lo que fuera, que seguramente ustedes conocen, sino es imprescindible hacerlo en conjunto, en complementariedad. Y la complementariedad no es siendo chulla, sino siendo pareja. Es decir, la complementariedad es siempre de a dos. Y esos dos forman unidades mayores, como son las propias comunidades. Pero además la complementariedad no es solo social, sino también es como categoría cosmovisiva, una categoría que implica la complementariedad de todo. Es decir, por ejemplo, el sol no está solo, se complementa, a veces con la luna, otras veces con la tierra, y así sucesivamente. En el dibujo cosmológico de Santa Cruz Pachacuti, seguramente lo conocen, el sol se complementa con la luna. Y claro, la luna es femenina y el sol es masculino, y así sucesivamente hay una dualidad de complementación estricta que la
Madre Tierra se complementa con el Padre Mar, el hombre con la mujer, la Venus matinal con la Venus vespertina, y así la totalidad es una totalidad de pares, siempre de pares. El único que está solo en ese dibujo, que lo conocen, a ver, voy a ponerlo rápidamente, que lo encuentre. A ver, un momentito. Este es el libro, Cosmovisión, Historia y Política, y la tapa del libro es precisamente esta placa, ¿no? Que en Cusco la han reproducido según donde la han encontrado. Es un dibujo que muestra la cosmovisión inca. El dibujo lo hizo un cronista que se llama Juan Santa Cruz Pachacutiyanqui, y en el Templo del Sol del Cusco se supone que existía una plancha de oro con los elementos. A ver, no se nota mucho aquí, pero voy a buscar dónde podemos encontrar. A ver, acá. Es que no funciona. Acá está. Vamos a poner a ver. Parece que esto no lo encuentra. Aquí está, hay contraste increíble. Este es el dibujo en la crónica de Santa Cruz Pachacuti, que seguramente han visto algún momento en algún lugar. Y aquí claramente se ve la complementariedad que algunos intérpretes refieren en términos de género. Es decir, la complementariedad implica un término masculino y un término femenino. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Inti y Chilla, ¿no? Que es la luna. Aquí está la Venus matinal, la Venus vespertina. Está, bueno, en el dibujo dice no Pachamama, ¿no? Sino Mamacocha y Pachamama, que, bueno, se entiende que es la tierra y el mar, hombre y mujer, y otros componentes del dibujo, ¿no? El granizo con el rayo, el verano con la niebla, y aquí Urcorara, ¿no? Entonces fíjense que una categoría, y después está ese dibujo que significa Huaycapata, ¿no? Lo único que sería Chuya, por decir así, es Huiracocha, ¿no? Que es el óvalo de Huiracocha, pero algunos ya un poco forzando sus interpretaciones, dicen, no, tiene una parte derecha, una parte izquierda. Hay varias interpretaciones y ordenamiento de esto, ¿no? Por ejemplo, esta es una interpretación que hace Leonel Valle, colocando no solamente los dos opuestos, sino un taipi, ¿no? Un centro. Y eso en tres niveles: el nivel del cielo, la tierra y el mundo de abajo, el Pupupacha. Y claro, organiza todos los componentes en un orden perfecto, que el cronista habría tomado de lo que le habrían referido o él habría visto. Es muy poco probable que haya visto, porque si existió rápidamente lo habrían saqueado, ¿no? Habrían saqueado esa plancha de oro en el Templo del Sol del Cusco. Este otro autor, que se llama Jan Seminsky, hace un ordenamiento mucho más preciso, establece una cantidad enorme de niveles, 16 niveles en el dibujo,
habla de la casa cósmica, que es la U invertida, que, bueno, han sido recurrente en varias culturas, y establece también los tres niveles, ¿no? El mundo de arriba, del medio y de abajo, con una ubicación perfecta también de los elementos. Entonces, fíjense que ha habido varias interpretaciones, todavía hay algunas. Una antropóloga, de quien yo tuve la suerte de ser estudiante en Estados Unidos, que se llama Irene Silverblatt, hace también un estudio desde la perspectiva genérica, es decir, ella es la primera en realidad en establecer cómo en el dibujo habría una complementariedad de género, el Sol con la Luna, la Venus matinal con la vespertina, acá la columna de la derecha es la femenina, la de la izquierda es la masculina, y desde el creador, que sería una divinidad hermafrodita, es decir, tanto varón como mujer, se desprenderían estas identidades de género que son complementarias. El señor tierra con la madre mar, así llaman, ¿no? De acuerdo a la traducción del quechua, y obviamente el hombre y la mujer. Entonces hay, como ven, una gran cantidad de interpretaciones. Ahora, ¿qué sentido político tiene esto? ¿Tiene algún sentido político o es más etnografía religiosa andina? Claro que es etnografía religiosa andina, pero tiene sin duda un sentido político. ¿Y cuál es ese sentido político? De decirle a la persona que vive en el mundo incaico que es parte de un orden cósmico, de un orden teocrático, que es la teocracia, en que el Inca que nos gobierna, que puede ser Manco Cápac, o puede ser cualquier otro de los incas que hubo, exactamente creo que eran 13 incas que tuvieron una sucesión, bueno, si se incluye el último, ¿no? Que también se llamó Inca Manco Cápac, o el Manco Inca, que se refugió en un lugar y finalmente fue derrotado por los españoles. Esto después de Atahualpa. Varía el número, pero al margen de eso, ¿cuál es el mensaje político de esta mitografía? Es decir, es pues una descripción de los mitos culturales que se desarrollan con el propósito de dar sentido a la organización política de la sociedad, regida por el Inca y la Coya. Hay algunos antropólogos y etnohistoriadores que dicen la Coya tenía mucho poder e inclusive a ella también le besaban las manos y le entregaban tributo las mujeres. Es decir, como todavía el Inca con sus vasallos, con sus súbditos, que le ofrecían todo tipo de ofrenda, hasta yanaconas, ¿no? Los yanaconas eran no esclavos, pero sirvientes que podían cumplir las labores de servidumbre durante mucho tiempo, muchos años, y que además estaban al servicio de la construcción de las grandes edificaciones incas, ¿no? Por ejemplo, los palacios, por ejemplo, los caminos. No sé si ustedes han recorrido algún camino del Inca en nuestro país, son realmente impresionantes. Lo poco que queda, ¿no? Porque claro, se ha deteriorado en alguna medida, pero también en Perú estos caminos son impresionantes por lo que supone haberlos construido y que facilitaban, por ejemplo, las carreras de los chasquis, ¿no? A través de esos caminos, de manera que los mensajes se difundían a una velocidad sorprendente.
claro, si se los llevaba a la carrera, en pocos días llegaban a los confines del imperio, desde Cusco o desde Quito. Entonces, fíjense, construir caminos, construir palacios, construir fortalezas. No sé si alguien conoce Cusco, por ejemplo, es impresionante la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Y como esa fortaleza hay muchas otras. Y claro, con piedras de 7, 9 y más toneladas, que tampoco está muy claro cómo las transportaban, cómo las calzaban de una manera perfecta, sin necesidad de argamasa. Entonces, todos esos trabajos eran, claro, en gran medida, obra de los yanaconas o los llanas. Y eso era porque estaban al servicio del Inca y procedían también especialmente de los pueblos sometidos, por ejemplo, los señoríos aymaras, pero otros pueblos también. Entonces, el poder del Inca era gigantesco, pero también, como señala Silver Black, por ejemplo, la Coya tenía mucho poder. ¿Y eso qué significa? Que había complementariedad entre los que gobernaban al gran imperio de los 4 suyos, ¿no? Y la Coya no era solo la reina consorte, por decir así, sino que tenía poder económico, que tenía poder desde el punto de vista religioso, es decir, también ella era sagrada. Aquí el mensaje de fondo es: nuestros gobernantes son hijos de nuestros dioses. Y claro, atentar contra ellos es impensable. ¿Cómo querer matar a nuestros gobernantes o querer derrocarlos cuando son descendientes de nuestras principales deidades? Del sol, el Inca, de la luna, la Coya, y ambos de nuestra gran divinidad andrógina, Huiracocha. Entonces, fíjense lo importante que era desarrollar una narrativa, un conjunto de mitos, una descripción de mitos, una mitografía que justifique el orden político como un orden inalterable. Ahora, claro que hubo algunas rebeliones, intentos de tomar el poder, cambios que no seguían la línea sucesoria, sí, pero eso, digamos, eran vicisitudes. Aquí estamos hablando de la imposibilidad de alterar el orden político con argumentos religiosos, míticos. Y claro, toda la narrativa, por ejemplo, de la fundación del Cusco, ¿no? La barra de oro, el haber salido del Tambutoco, la caverna de 4 ventanas, 4 puertas, etcétera, con algunas categorías recurrentes de números, pero al margen de eso, lo importante es describir esta disposición de elementos míticos en una narrativa que justifica, en último término, el dominio político. Bueno, entonces, en lo que concierne a los incas, hablamos de reciprocidad, complementariedad, como categorías andinas, pero tampoco son solo de los incas, sino del mundo andino en general. El mundo andino tiene estas categorías en su cosmovisión de manera muy acendrada, es decir, en lo profundo de sus convicciones y certezas. Los indígenas, quienes tienen ascendencia indígena, asumen estas categorías como propias de un orden que es un orden justo, apropiado y también próspero. Obviamente el imperio incaico fue próspero, no solo por las conquistas, sino también por la organización económica, por el tributo. Se dice que 1/3 de la producción económica de los señoríos iba
como tributo al Inca y a su élite. Entonces, hablar de estos fundamentos y de estas categorías cosmovisivas como fundamentales en la visión del mundo de los pueblos andinos permite también comprender de manera profunda el orden y la acción política. Tal vez han visto, ¿no? Hay un elemento que se llama la coa, o también lo llaman el tigrecillo, que está ahí a un lado. Ahí está, ¿no? Kasha también, Cuy, Chimchok, tiene varios nombres, el tigrillo de oro, pero también es el granizo, el que hiela. Ese es como el peligro latente en toda estructura ordenada, ¿no? Entonces no es que desconocen que exista eso, saben que existe y está como solapado, atentando contra el orden constituido. Por ejemplo, el granizo. El granizo es pues un riesgo grande, porque en cualquier momento el granizo puede destruir una trabajosa plantación, un trabajoso cultivo que ha llevado meses cuidarlo, etcétera. Y bueno, puede quedar bastante estropeado, ¿no? Entonces, hay también ese factor disruptivo en la cosmovisión andina. No es solo un discurso de complementariedad, de sucesión en cuanto a ascendencia simbólica o cósmica de los propios dirigentes. El Inca, la Coya, no es solo un mundo de producción y abundancia. Esa es la Colcapata, que también son los depósitos, ¿no? de maíz, de papa, sino también el reconocimiento de que hay otros factores que pueden dar lugar a cambios. Entonces, aquí por ejemplo, el Inca, es decir, el gobernante, se identifica con el sol, claro, no solamente su abuelo, su antepasado, sino él de alguna manera es también el sol. ¿Y eso qué significa? El sol que nutre las plantas, que permite la vida, que permite la reproducción de los seres vivos, que ilumina y da luz. Es un factor fundamental en esta disposición del mundo de complementariedad, de reciprocidad, y él también se manifiesta en el Inca. Fíjense la asociación para precautelar una narrativa que hace de la religión un instrumento de aceptación del orden y de resignación al mismo. Claro, yo soy Yanacona, no me queda otra que cumplir nomás las labores de sirviente mientras viva. Ojalá pueda tener algunos momentos de menos sometimiento. Dentro de unos años voy a dejar de trabajar para el Inca, haciendo sus palacios junto a otros miles de Yanaconas. Y bueno, tendré la ocasión de volver a mi etnia, ¿no? A mi grupo, a mi identidad más aymara que quechua, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces aquí encontramos una clara utilización de la narrativa mítica y la elaboración de una mitografía con sentido político, con intención y mensaje político, que además transmite una idea teocrática, ¿no? Finalmente, el que nos gobierna no es como nosotros somos simples mortales. Él es descendiente de nuestros dioses, de lo más sagrado que tenemos, el sol, la luna, Manco Cápac, Mamaocllo, que son los reyes o los líderes o
gobernantes fundadores de este gran imperio. Esas son las características recurrentes de las teocracias, ¿no? Es decir, pretenden mostrar al que gobierna con rasgos sagrados como descendiente de los dioses y por lo tanto son intocables, incuestionables. No se los puede ni siquiera pensar en asesinar, por ejemplo. Ahora que hayan algunos cambios, se da pues entre esa élite, ¿no? La élite de los descendientes, que a veces parientes que buscan, urden, pues, bueno, pero es parte de su dinámica propia de esta gente superior a nosotros. Hay esa connotación, ¿no? Y como en general en cualquier teocracia, también en el imperio incaico, de usar los mitos de carácter religioso, es decir, que conciernen a fuerzas sagradas divinas, para condicionar actitudes, prácticas políticas. Ahora, claro, esto muestra que esas narrativas, sí, los incas eran totalmente solidarios con los aymaras, sí, había una vida romántica y feliz de todos, no había sometimiento de los aymaras, por ejemplo, no eran los únicos aymaras eran del Collasuyo, ¿no? Pero en los otros suyos había otros pueblos sometidos también a los incas. Esas narrativas románticas que quieren mostrar los pueblos prehispánicos como pueblos sin diferencias, sin sometimiento, sin guerras, sin dominio, sin situaciones totalmente criticables, ¿no? El yanaconazgo, ya hemos visto. El mitimayazgo, ¿qué era el mitimayazgo? Ya los hemos sometido en la guerra, los vamos a trasladar. Vamos a trasladar a un grupo a esta comunidad, así los dispersamos. ¿Qué pierden? Pierden todo. Pierden su idioma, pierden sus costumbres, porque van pequeños grupos a otras comunidades donde tienen que aprender, donde tienen que adaptarse, tienen que estar sometidos a nosotros, obviamente. Entonces, este mitimayazgo, que era esta estrategia de traslado de los pueblos sometidos, disgregándolos para que no se levanten, porque claro, si son forasteros en otros pueblos, difícilmente van a ser los líderes de una nueva revuelta contra los incas. No, el mitimayazgo era una medida muy inteligente, sin duda, para mantener el poder. De lo que se trata es del poder. Y el poder está asociado con el tributo, está asociado con los servicios que deben brindar los sometidos al Inca. Y había otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, la capacocha. No sé si conocen, que eran sacrificios humanos de niños en honor al sol. ¿Y quiénes eran? Eran niños de la nobleza. Es posible, pero también eran niños de los pueblos sometidos, que también debían dar tributo con vidas humanas para sacrificios humanos. Y esto fue brutal, no tanto entre los incas, sino en Mesoamérica, ¿no? Los mayas hacían sacrificios humanos por centenares y miles de prisioneros, abriéndoles el corazón y sacándoles el corazón todavía latiendo. Entonces, esas narrativas románticas que ahora todavía hay en nuestro país, especialmente por ignorancia de no haber leído las crónicas, porque además cada vez se hacen nuevos descubrimientos, ¿no? Ha habido hace algún tiempo, poco tiempo, un descubrimiento de restos de niños sacrificados. O sea, además los enterraban en lugares específicos, ya sacrificados. O los enterraban vivos para que mueran y el sacrificio sea hasta que mueran.
Entonces, fíjense esas narrativas de que no, nosotros los indios somos moralmente superiores, siempre ha habido entre nosotros una gran comprensión, gran ayuda, gran solidaridad, nunca nos hemos explotado, nunca nos hemos sometido. Son falsedades. No era así. Y la religión y los mitos servían para dar cohesión a su narrativa de ser superiores. Claro, nosotros los indios somos superiores a ustedes, los hemos sometido. Y claro, también había que reconocer a los líderes locales, ¿no? Beber con el Inca, beber chicha, significaba ya somos aliados. En realidad no son aliados iguales. El señorío, el señor que bien bebe con el Inca, reconoce sus sometimientos, reconoce sus obligaciones, reconoce sus tributos. Entonces, y eso está en las crónicas, ¿no? Es decir, los españoles no se inventaron eso, no estaban escribiendo novelas. Los que escriben novelas son los que hacen esa narrativa romántica de una gran comunidad de pueblos andinos. No hubo tal, no hubo sometimiento, fuerza, casi esclavitud, servidumbre, tributos, una gran cantidad de la producción era destinada al Inca, se decía un tercio, de la producción de los pueblos sometidos. Así que cuando llegaron los españoles, no es que recién apareció la explotación de los malvados españoles, que a todos los indios hicieron lo mismo. No, apareció un nuevo líder, un nuevo imperio, una nueva fuerza que tenía otras armas, que tenía otro dios y que sometió igual, tal vez peor, sí. Ustedes saben que no fueron las armas que dominaron a los indígenas. ¿Qué fue lo que realmente los dominó? Fueron las enfermedades, especialmente el sarampión, que mató millones de indígenas. Y también las traiciones. No es que todos los indios estaban unidos contra unos pocos españoles. Absurdo que pierdan, ¿no? Por muy novedosas y tecnológicas que sean sus armas, por más que los indios nunca hayan visto el caballo ni el arcabuz y queden estupefactos frente a lo mortífero de las armas y de ese animal que tenía dos cabezas, así llaman, ¿no? El jinete y el caballo. Un animal de dos cabezas. Bueno, no fue eso también ayudó sin duda. Pero la principal causa fueron las enfermedades, porque los indios no estaban protegidos biológicamente. Los españoles sí tenían anticuerpos contra los gérmenes. Y algunas pocas enfermedades mataron millones, mucho más que las victorias militares. Y bueno, aparte, las traiciones. ¿Cómo llegaron los españoles al Cusco? Porque además lo hicieron por senderos secretos, por la traición de los cañaris. No fue que, bueno, vamos por lo que está usualmente establecido, y así un puñado de oro sometió a un imperio de millones. No se sabe cuánto tenía el imperio inca, ¿no? Cuando llegaron los españoles hacia 1530. Algunos dicen 3, 4 millones, otros dicen 14, 15 millones, todo depende también de sus proclividades, ¿no? Algunos quieren remarcar el carácter indígena como pobres indios que fueron maltratados, humillados, sometidos por estos malditos españoles. Dicen más. Pero sea como fuere, las enfermedades los mataron. Y obviamente los españoles también fueron crueles. Vamos a ver ahora quiénes eran los españoles y cómo vivía España a fines del siglo XV, es decir, 1492, el descubrimiento de América, y se
producen los movimientos demográficos de Europa sobre América para someterla, tanto de españoles como de portugueses, y en el norte, obviamente, de ingleses, ¿no? Entonces, España no era una nación homogénea. Había una composición híbrida también de, por ejemplo, árabes, ¿no? El mismo año 1492 se supone que los reyes católicos expulsan a los últimos moros, ¿no?, que habían ocupado la península ibérica desde el 700, motivada por el deseo de riqueza, rápidamente y en cantidades ingentes, pero además se trataba de aventureros no escrupulosos, no los que mantenían los grandes ideales medievales de caballería, sino gente que podía cometer crímenes, que podía traicionar a su competidor si había que quitarle lo que se había apropiado, y que podía tener cualquier actitud para enriquecerse. Pero además querían obtener títulos, ¿no?, que les permita también el enriquecimiento. Y ese es la otra cara, ¿no? No tanto del aventurero sin ningún escrúpulo que puede matar a mansalva y que puede traicionar a su compañero de armas, sino del que quiere asentarse. Ese es el súbdito, ¿no? Y lo hace esta tarea de conquista por la mayor gloria del rey, por aumentar el dominio de la Santa España, por dar lugar a este hogar de gente pura y limpia de España, que se asiente, que se expanda por el nuevo mundo, siendo sus gobernantes, claro, siendo los virreyes, los más grandes empoderados por la expansión del imperio español en América, son los virreyes, ¿no? Pero es toda una estructura enorme, compleja, con gobernadores, auditores, las audiencias, por ejemplo, ¿no? Y una burocracia enmarañada, dificultosa de entender, totalmente burocrática, y que daba lugar a que muchos tengan mucho poder, y basándose en qué, en la expropiación de la riqueza de los indios, pero además con el sometimiento de los indios, ¿a través de qué? De la encomienda y de la mita, de la que hemos hablado la anterior vez, ¿no? La pugna entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Entonces, la otra cara era la del súbdito, que realizaba esta empresa para el Estado español, es decir, para el rey de España, como su súbdito, para aumentar su poder y riqueza y que le toque lo que le corresponda, desde títulos, ¿no? O sea, virrey, fíjense, qué importante, ¿no? Como el virreinato del Perú, o la audiencia del Río de la Plata. Entonces, son los conquistadores que pugnan por ampliar el poder del gran imperio español como el imperio más grande del mundo. Y claro, si tengo la suerte de descubrir que lo hace, es decir, conquista América por la mayor gloria de Dios, el cura que evangeliza, ¿no? Que no permitía que Hernán Cortés, por ejemplo, matara a los aztecas sin antes bautizarlos. No, ¿cómo vas a matar a estos pobres indios?
primero los bautizaremos, mándalos después y su alma se irá al cielo. Entonces, fíjense, esa era la labor, ¿no?, del cura, dar una legitimidad espiritual a los hechos horrendos de la conquista. Entre los hechos horrendos era, bueno, lo de las enfermedades no fue algo premeditado, no es que llevaron contagiados para que destruyan el nuevo mundo, los indígenas, sino algo que ni ellos mismos premeditaron, sino que vieron lo que sucedió. Pero otras cosas sí, ¿no? Utilizar el caballo como una arma táctica, o utilizar perros de presa, ¿no?, en las batallas, que destruyan a los indígenas, que los devoren en vida, que los asesinen así. Es decir, llegaban a esos extremos, ¿no?, descuartizando con sus sables a los bebés. Es decir, esas acciones extremas de los aventureros, de los súbditos, de los soldados, de quienes representaban la fuerza del Imperio Español, y en eso, claro, hay que ser objetivo, señalando que tuvieron esas acciones extremas. También contrastaban con el proceso de sometimiento. Ahora, ¿qué supuso el sometimiento? En primer lugar, la extirpación de las idolatrías. ¿En qué consistió la extirpación de las idolatrías? En hacer desaparecer todo contenido, imagen, lugar que tenga remembranza de la religión anterior. Fíjense, uno dice, bueno, ¿cómo se han ensañado esto con la religión? ¿Por qué nos han dejado? No, pues la religión había que destruir la antigua, ¿no?, la de los indios. Y había que imponer la nueva religión monoteísta, cristiana, y además catequizar. Y hemos visto la disputa. ¿Por qué ganó Bartolomé de las Casas, el cura Montesinos, Antonio Montesinos? ¿Por qué ganaron contra Ginés de Sepúlveda? Por razones políticas. Es decir, políticamente nos conviene justificar la conquista y empezar el coloniaje, porque así tenemos razones que muestran que lo que hacemos está bien, es parte de la voluntad de Dios y es para beneficio de estos indios recibir la catequesis, recibir la evangelización, salvar su alma, aunque después los matemos, o se mueran de hambre, o se mueran enfermos con las enfermedades que trajimos, o se mueran trabajando, no importa, pero ya tienen su alma salvada. Y eso, claro, justifica lo que hagamos con ellos. Tampoco nos vamos a exceder, ¿no? A los rebeldes sí los vamos a escarmentar. Y a las indias, bueno, las vamos a usar también como objetos de placer, ¿no? Es legítimo en todo proceso, eso no importa, pero lo importante es que les estamos dando la verdad de Dios a conocer, estamos salvando su alma. Entonces, ¿quién tiene razón? No puede ser, pues, Ginés de Sepúlveda, que los considera animales. Debe ser Bartolomé de las Casas, Antonio Montesinos. Exageran, ¿no? Pero ya, bueno, vamos a aceptar su teoría de que son seres humanos. Y los vamos a tratar, obviamente, desde arriba, como inferiores que son. Y como inferiores que son, les vamos a dar la verdad de la religión de Dios para que salven su alma. Y por ese gran servicio que les estamos dando, vivan toda su vida trabajando para nosotros es poco. Entonces, así tenía sentido la encomienda, la mita. Bueno, ¿qué es la extirpación de las idolatrías? Hacer desaparecer cualquier rastro de la religión anterior. Entonces, fíjense, eso es sumamente importante en un proceso de conquista. Es una dimensión, ante todo, política.
No, pues es religiosa. Claro que es religiosa, pero tiene un sentido y una finalidad política. Entonces, todo lo que se pueda destruir hay que destruir, quemar, saquear, fundir. Se dice que la placa de Coricanchi fue fundida. Claro, esto no nos sirve como está. Además, tan feo que representará. Lo vamos a fundir. Lo fundieron y lo saquearon. Y así tiene cantidad de expresiones de la cultura material inca. ¿Qué era lo que no podían destruir? Los monolitos. Entonces ya, vamos a extirpar este monolito. ¿Cómo vamos a extirpar este monolito? Le vamos a tallar una cruz. Y hay monolitos que tienen tallada una cruz. Ahora ya es la cruz del cristianismo, está por encima de este ídolo pagano de piedra. Y bueno, los templos también, ¿no? Algunos los saquearon, los desmantelaron, sacaron sus piedras, eso pasó en el Cusco, por ejemplo, para construir las iglesias. O los modificaron para construir las iglesias del cristianismo. Entonces, ese fue el proceso de extirpación de las idolatrías, de hacer desaparecer cualquier contenido de la religión inca para que se impongan los contenidos del cristianismo. Pero además, como un gran servicio que crea deuda y que hay que pagar. Bueno, también, pese a que los españoles, por ejemplo, difundieron o elaboraron sus diccionarios, ¿no? Un cronista como Santo Domingo o Bertonio han elaborado los diccionarios de la época del siglo XVI, del quechua y de la aymara, que son obras magníficas, ¿no? Porque muy sistemáticas. Hubo también de esos cronistas obsesivos, ¿no? Que quisieron hacer obras monumentales y las hicieron, ¿no? Del quechua, de la aymara, diccionarios del siglo XVI. Claro, estos indios no saben leer ni escribir porque no, su cultura es así, pero recogieron los testimonios, crearon un alfabeto cuestionado después, pero no importa. Y publicaron sus diccionarios. Entonces, pese a haber hecho eso, había que castellanizarlos. Claro. Como hacían los incas con el mitimayazgo, había que aplastar su lengua, tanto como su religión, porque la lengua es también un vehículo de identidad y hay que evitar eso. Entonces, los españoles utilizaron muchos medios, fueron sumamente crueles, destruyeron la cultura material de los pueblos sometidos y llegaron a situaciones extremas, ¿no? Descuartizando niños, violando salvajemente a las mujeres, haciendo torturas a los líderes, y eso como parte de la guerra. Próximo contenido que vamos a ver dentro de una semana, tal vez un poco más, es la guerra y la política. Claro, también se incluye esto. Aquí está alguna referencia a López de Gomara, ¿no? Historia de las Indias, lo que les decía. Esto voy a saltar porque ya les expliqué lo que grita, ¿no? Aquí está, venganza. ¿Por qué? Porque ha tirado las escrituras al suelo. Aquí está, la ayuda de los soldados cuando la Biblia es arrojada al suelo. ¿Cuál fue el resultado de la conquista? Claro, terminó el dominio inca, obviamente. Algunos traidores gozaron de esta derrota inca, digo, de los pueblos indígenas, ¿no? Especialmente en Mesoamérica hubo pueblos íntegros que se aliaron a Cortés y que invadieron Tenochtitlán para destruir el poder azteca. Aquí también hubo algunos traidores, entonces esa narrativa romántica, claro, también para la poesía, ¿no? La poesía del Tamayo, por ejemplo. Y
monoteísta, sin justificación teocrática, que gobierna, no es el nieto de Dios, ¿no? Por decir así, o el bisnieto de Dios, como era la cosmovisión indígena, pero también nuestro rey que vive en España es rey por la gracia de Dios. O sea, tan diferente no fue la narrativa, ¿no? Porque nuestro rey lo es por la gracia de Dios. Y claro, el Papa, aunque en esa época era la época de los peores papas de la historia de la Iglesia, por ejemplo, Alejandro VI, también universal. También son los vicarios de Cristo, es decir, son la expresión de la Iglesia fundada por Pedro y que Jesús le encomendó. Entonces hay también cierta connotación en la política y el discurso político que refiere a la religión, que refiere a Dios. Eso no es tan diferente, no es extraordinariamente diferente de la narrativa de Manco Cápac, la vara de oro, el Tambutoco y la tierra donde se hunde, y él, sus hermanos y sus esposas, son 4 hermanos con 4 esposas, que además son sus hermanas esposas, habrían sido los fundadores descendientes del sol y de la luna, como los dioses, ¿no? Entonces hay un cambio de las ideas religiosas que justifican con las ideas impuestas el nuevo régimen. Es decir, el régimen impuesto también tiene connotaciones religiosas. No es un régimen de imposición basado en una narrativa solamente, podemos decir, laica, ¿no? Bueno, ahora nosotros tenemos el poder y ustedes se someten, ¿no? Ahora ustedes deben creer en este Dios, en el Papa, en el Rey, que tiene justificación religiosa finalmente, ¿no? Bueno, aquí hay algunas puntualizaciones. ¿Cómo finalmente Atahualpa y su enorme cantidad de guardias cayeron frente a un puñado? Porque fueron situaciones muy circunstanciales y de mucha suerte, ¿no? Es decir, había una dependencia enorme del Inca. Todos los de abajo dependían del Inca. Y aunque hubo el movimiento de Vilcabamba, que fue un Inca posterior supuestamente que se levantó contra los españoles, tampoco tuvo éxito. Y al final, simbólicamente, bueno, el sol perdió su brillo, es decir, de Dios andino, la Pachamama quedó sometida como las mujeres violadas, y apareció el nuevo Dios más poderoso frente al sol, ubicando a los españoles en la cima del poder. Y lo más paradójico de todo esto es que el saqueo de América no fue canalizado para España. Eso es lo más paradójico. Ni siquiera fueron capaces de hacer eso. Bien, vamos a quedar aquí. Aquí después está la polémica entre las casas y Ginés Fulbert, que pueden leer las conclusiones, y en la próxima clase vamos a ver algo posterior, que es en el Alto Perú, la Iglesia Católica